Bueno, hoy comienzo nuevamente llevándoles a ustedes la carta de Pablo. Estamos en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Ahora vamos al capítulo 12. Para seguirles hablando sobre lo que Pablo dice de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Pero hay cosas que pareciera que se pudieran hacer, pero realmente no se deben hacer. Pues Pablo explica muy bien todo ello. Y nosotros estamos equivocados en parte con lo que tiene que ver con la libertad. Después de que termine todos estos 16 capítulos, voy a hacer un recuento de todos en un último video. Un recuento de todos para ir explicando uno por uno lo que Pablo quiere decir, lo que Pablo quiere que nosotros entendamos sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es lo que tiene que ver en la presentación en la iglesia, que muchas mujeres van prácticamente desnudas a la iglesia, y ese no es sitio para ir así. Eso es un sitio de reconciliación con Dios, y por lo tanto debe ir bien vestida, tapándose todo. Pero bueno, algunos dicen que eso es libertad, pero eso no es libertad, eso es libertinaje. La casa de Dios hay que respetarla, por encima de lo que sea. Y yo no puedo llegar allá a hacer lo que se me dé la gana, porque no es lo correcto. Y Pablo es muy claro en eso. En esta parte, en este nuevo capítulo 12 de 1 Corintios, voy a hablarles de los dones espirituales. Muchos piensan que los dones son, por ejemplo, lo que tiene que ver el aprender, el hacer cosas. Hay personas que tienen un don, por ejemplo, un ebanista, nunca estudió la madera, nunca sabe cómo se cepilla la madera, pero sin embargo él lo hace, porque nació con eso, con ese sentido de hacer las cosas. Pero el don es diferente a lo que tiene que ver con relación de la persona a la otra. Y sin embargo, usted, si sabe algo, usted puede hacer el don con eso. Usted puede prestar servicio con eso. Porque Pablo lo dice. Y yo pienso que debe ser de esa manera, ¿no? Si usted es ebanista, usted puede servirle a Dios desde ese lugar. Si usted es médico, usted puede servirle a Dios desde ese lugar. Y así sucesivamente. Pero yo les voy a explicar a ustedes qué más significa lo que son los dones del Espíritu Santo. Aquí dice en el primer versículo de esta primera carta que Pablo le escribe a los Corintios: hermanos, no quiero que estéis en ignorancia respecto a los dones espirituales. Sabéis que cuando todavía no erais creyentes, os dejabais arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso quiero ahora que sepáis que nadie puede decir maldito sea Jesús. Vamos a ponerle un poco de música a esto. Original. Pues sí, os dejabais arrastrar ciegamente ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso quiero ahora que sepáis que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Como tampoco puede decir nadie que Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Lo que quiero entender con esto es lo siguiente: que nadie puede decir algo si no tiene el conocimiento real de Dios. Usted no puede utilizar o hacer algo que no está dentro de ese camino de Dios, dentro de las normas de Dios. Nadie puede maldecir, porque eso no es del Espíritu Santo. Si usted maldice, ¿cómo puede usted decir que tiene el Espíritu Santo? Y hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero sin embargo van a la casa y maldicen a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres,
y entonces ¿dónde está el Espíritu Santo? Eso es lo que realmente quiere decir Pablo, que nadie puede maldecir a Cristo si tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Cristo es el Señor si no tiene el Espíritu Santo. Entonces yo no entiendo como muchos que dicen que es que yo tengo el Espíritu Santo, yo lo tengo, pero sin embargo maldice. Sin embargo va y trata mal a las personas. Sin embargo, hace cosas que no están dentro de esas normas de Dios. Entonces, ¿cómo tiene el Espíritu Santo? Aquel que dice que no peca, ¿será que no peca de verdad? El que dice que no peca se miente a sí mismo, porque en realidad somos pecadores. Y si yo no acepto que soy pecador, ¿cómo Cristo va a llegar a mí? Entonces, ahí es donde está el manejo de todo esto. Es entender lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Para yo poder tener a Dios a mi alcance, tengo que reconocerme pecador. De lo contrario, no voy a tener la oportunidad de tener a Dios, de conocerlo. Porque una persona perfecta no necesita a Dios. Para nada. Es como una persona que está en perfecta salud, que va a ir al médico. Si está en perfecta salud. Quien busca al médico es porque está enfermo. Quien busca a la iglesia es porque está enfermo. Espiritualmente. Incluso hasta corporalmente. Entonces por eso es que para decir que Cristo es el Señor hay que tener el Espíritu Santo. Para decir que yo quiero y amo a una persona es porque tengo el Espíritu Santo. Si no, ahora puedo hasta mentir. Puedo decir que tengo el Espíritu Santo y puedo mentir y decirle a la gente que no, yo sí quiero, yo sí amo, yo sí esto, yo sí ayudo, pero en realidad no es así. Entonces no tiene el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted ayuda a las personas, usted da de lo que tiene, incluso hasta de lo que no tiene, para las personas. Entonces ahí sí tiene el Espíritu Santo. De lo contrario, eso es mentirse. Unidad y diversidad de los dones. Los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de uno mismo, de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo realiza, todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundidad de conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de sanar enfermos. Pues sí, muchos pensamos que un médico es un médico porque el Espíritu Santo le dio la facultad de ser médico. Puede que sí, pero yo nací con ese deseo de ser médico. Puede que Dios me haya regalado ese don, pero los dones en sí del Espíritu Santo tienen algo como que no encaja con el don de... Yo soy técnico en electrónica y no puedo decir de que ese don viene de esa manera. A mí Dios me dio la inteligencia, me dio la capacidad de entender y de ver las cosas, pero los dones en sí son como algo que nace en el corazón para ayudar a las personas. Cuando usted desea ir al hospital, ayudar a una persona, es porque tiene ese don de servicio. Y no todos tenemos ese don de servicio, porque usted puede ser médico, pero usted no ayuda a las personas. Usted cobra por ayudar a las personas, pero usted no sale un día y lo regala al hospital para llevar a esa persona, o ir a la casa de esa persona a ver cómo sigue, cómo está, e incluso darle la fórmula. Eso no hace usted. Por eso no puede ser llamado como un don. Es un don en el sentido de que usted aprendió a hacer aquello y nació con ese sentido de ser médico. Pero usted no está dando un servicio gratis, no lo está haciendo, lo está cobrando. Pero sin embargo, usted puede servir a través de ese don de ser médico. Puede servir. Porque Dios puede inculcar en usted
la necesidad de ayudar a los demás. Y usted puede regalar un día de su trabajo, un día cualquiera, salir de casa en casa, a ver quién que está enfermo, qué le puede ayudar, qué le puede servir. Eso sería un don de servicio. Y lo puede hacer a través de donde está. Por eso dice Pablo anteriormente, dice, los que escogió nuestro Señor, en donde estaban, quédense allí. Eso es lo que quiere decir. Si a ti te escogió siendo médico, quédate como médico, pero sirve desde allí. El que escogió siendo ebanista, que sirva desde allí, que lo que él trabaje y gane, le ayude a la persona, le sirve a la persona a través desde ese punto, desde donde él trabaja. Entonces, si yo soy técnico en electrónica, entonces lo que yo trabajo y lo que yo me gano, yo saco de allí para servir a las personas. Entonces, por eso es quedarse uno en lo que está, pero servirle a las personas. Ese es el don. El don de servicio. Hay muchos dones. El don de evangelización. A mí me gusta ese don. A mí me gusta. Y por eso me encajo más en eso que en otras cosas de la iglesia. Porque me siento más seguro allí con esto que estar allá metido en la iglesia, en la lectura, por ejemplo. Pero me siento mejor acá. Entonces, a mí no me da ni temor, ni miedo, ni nada grabar un video y pasarlo en las redes sociales. No siento ese temor. Pero eso es lo que nace en el corazón de la persona, eso es lo que está allí, ese deseo. Eso es una manera de servir y por eso dice el don de la evangelización. Más adelante les voy a hablar sobre eso. Entonces, esos son los dones que Dios da. Pero el don en servicio, a cada quien en el lugar en que se encuentra. Y así sucesivamente. Pero, como le digo, hay que hacerlo, pero con amor, con mucho amor. Bueno. Les concede que hablen con profundidad de conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de sanar a enfermos. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, vuelvo otra vez con los médicos. El médico tiene un don de salvar a los enfermos, pero vamos a ver una cosa. Según aquí, no se trata de ser un médico, se trata de tener la capacidad de tener ese amor y esa fe en Dios de curar a esas personas. Pero sin embargo, usted lo puede servir como médico. Como médico puede servirlo. Porque usted le pide a Dios que le dé esa fe de que esa persona la va a salvar y usted la salva. Usted puede servirlo desde ese punto. Sí. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A otros les da la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les da la interpretar lo que esa lengua se haya dicho. Pero todas estas cosas las hace el mismo y único Espíritu, dando a cada cual lo que a mejor le parece. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. Ahora, Dios a cada quien le da lo que le corresponde, lo que Él más o menos en su voluntad y en su inteligencia, en su capacidad, en su sabiduría, le da a cada quien. Yo, por ejemplo, como dice un tipo de esos de ¿cómo se llama? Que leen las cartas. Dice, Dios le da a quien ve que le puede dar, a quien no. Es decir, si yo me merezco esa ayuda de Dios, yo la recibo. Pero si no me la merezco, no me la da. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no todos tenemos la posibilidad de tener las cosas? Porque no nos la merecemos. Porque tenemos el corazón lleno de maldad. Y por esa razón no merecemos esa cosa. ¿Qué tal una persona que Dios le dé sabiduría para ver, para leer incluso hasta la mente de la otra persona? ¿Qué no haría con eso? Haría mucho daño. Entonces fíjense que no a todos nos da esos dones.
El don del conocimiento. El don del conocimiento es conocer a Dios en su forma de ser, en lo que Él quiere que yo haga, que yo viva. Con tener ese conocimiento de que Dios es un ser que nos ama a todos y por igual, y que no tiene distingo de nada. Y que Él, ¿qué quiere? Que tú te salves, que tú estés bien, que tú vivas bien. Cuando tú entiendes a Dios, tienes ese conocimiento, pero eso no lo recibes tú porque sí. Tienes que hacer mucho para ganarte ese don. Y eso te lo da el Espíritu Santo. No cualquiera. No cualquiera te va a dar eso, sino el Espíritu Santo. Pero Él tiene que ver primero te sondea, entra dentro de ti y desde el fondo del alma Él comienza a hacer el cambio en tu vida. Pero si tú aceptas, si tú le das el permiso, pero si no le das el permiso, Él no lo va a hacer nunca. Nunca, nunca. Usted no ve que hay personas que se les facilitan las cosas. Hay personas que hablan, mejor dicho, dicen maravillas de Dios. Y tienen esa facilidad para conquistar a las personas. ¿Por qué será? Porque Dios le dio ese poder para eso. ¿Y quién le inculca todo eso a él? El Espíritu Santo. Así como hacía con Pablo. Entonces es el Espíritu Santo el que le da a uno la capacidad de uno entender y de ver las cosas, para uno darse cuenta quién realmente es Dios. Por eso la sabiduría es conocer a Dios. La sabiduría es entender a Dios. La sabiduría es hacer las cosas de Dios. Una persona sabia no actúa como una persona cualquiera. Una persona sabia actúa con cautela sobre las cosas, sobre los problemas, y lo hace silenciosamente. Pero el que no es sabio irrumpe en el lugar donde sea con insultos y con una cantidad de cosas que incluso que no tienen nada que ver con el tema que se trata, porque no es sabia. En cambio, la persona sabia, realmente sabia, lo que se llama la sabiduría en sí, esa persona no actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en él. Porque hay dos clases de sabiduría, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es aprender a hacer cosas. Tiene la sabiduría de entender aquello que está allí. Se hace una idea de algo para hacerlo, para construirlo. Y esa sabiduría le da esa forma de ir tejiendo la idea, de irla tejiendo hasta darle el resultado final. Una persona sabia, pero la verdadera sabiduría no es esa. Es conocer a Dios, es amar a Dios, es respetar a Dios, es tenerlo en el corazón, es actuar según la voluntad de Dios. Dice, todos pertenecemos a un solo cuerpo, y esa es la realidad. ¿Y cuál es ese cuerpo? Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Todos los que somos católicos somos el solo cuerpo de Cristo. Y por esa razón, cuando nosotros cometemos una insensatez con nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer en la inmoralidad sexual y en otras cosas que no tienen que ver con Dios, estamos ofendiendo al cuerpo de Cristo. Lo estamos pisoteando. Y eso es lo que muchos no quieren darse cuenta. No quieren darse cuenta. A mí me costó trabajo. Me costó mucho darme cuenta de todas estas cosas. Y por eso estoy buscando la forma de yo enmendar todo eso. ¿Por qué? Porque es que cuando uno atenta contra el cuerpo de uno o atenta contra el cuerpo ajeno, uno está atentando contra el cuerpo de Cristo, del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros cometemos pecados y pecados mortales, y que en la mayoría de los pecados no hay perdón, ni aquí ni allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas para no hacer lo que nos puede anular la estadía
en el reino de Dios, pero sí nos puede llevar al infierno. Hay que estudiar mucho esto, hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría de entender las Sagradas Escrituras, cada palabra. Mire, hay palabras que dicen allí en las Escrituras que si usted no las comprende, no va a entender. Vaya a Google, haga la pregunta, ¿qué significa esta palabra? Allí le van a decir, claro que habrán páginas que no pertenecen a la Iglesia Católica y que de pronto te pueden dar una información errada, de acuerdo a lo que ellos piensan, pero la Iglesia Católica te va a dar una información correcta de lo que significa tal palabra. Entonces uno tiene que guiarse por todas esas cosas, porque o de lo contrario uno termina cometiendo errores, y muchas veces esos errores pueden a uno también sacar del camino de Dios, porque hace perder a otras personas. Así de sencillo. Continúo. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Esta es otra de las cosas en la cual muchos no entienden. Muchos no entienden. Mire, con relación al bautismo de los niños, ¿por qué no entienden? ¿Qué es lo que es difícil entender allí? Es que un niño no se puede bautizar porque un niño no sabe. Es que el niño no puede saber. Entonces, ¿por qué llevaron a Jesús de 8 días de nacido a circuncidarlo? ¿Por qué lo hicieron? Él no sabía. Y lo hicieron. ¿Por qué circuncidaron a Abraham a los 100 años? Porque no había forma en ese tiempo. En ese tiempo no había eso. Entonces, por eso, cuando nació esa cuestión de la circuncisión, entonces fue que se circuncidaron muchos. Pero ¿cómo un niño de 6 meses iba a bautizar a Jesucristo? No lo podía bautizar. Entonces tenía que esperar todo el tiempo en que Juan el Bautista comenzó a evangelizar a las personas, anunciando la venida del Mesías. Todo ese tiempo fue de preparación, para que así pudiera nuestro Señor llegar a las manos de Juan Bautista y ser bautizado, a los 32 años más o menos. Pero son las circunstancias que lo ponen en ese tiempo, pero las circunstancias después son otras, porque cada cosa tiene su momento y su lugar. No todo se puede encajar al mismo tiempo, porque estaríamos como en un juego, no sé, yo diría que un juego macabro. ¿Por qué un juego macabro? Porque no les estamos dando a nuestros hijos, a nuestros niños, la oportunidad de pertenecer a Cristo. Entonces, ¿a quién se lo estamos entregando? Al diablo. Así de sencillo. Entonces, todo fue en su tiempo y en su lugar. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Él comienza entonces a predicar. Comienza a reunir al personal que necesitaba para enseñar el Evangelio. Los instruyó durante 3 años. Y les dijo, cuando ya se iba, les dijo, id y bautizad a todos en general. No les dijo a los mayores, les dijo a todos. Y todos quedan incluidos los niños. Y dice que se bautizaron 3.000 personas. Y entre esas 3.000 personas estaban los niños también. Porque todo fue hecho para la familia completa. No fue solamente para los papás o los hermanos mayores, no, para todos en general. El bautismo cobijó a todos, desde el que estaba de teta hasta el que tenía ya uso de razón. Entonces, ¿dónde está de entender la Sagrada Escritura? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la ven? Ahí está la razón de las cosas. Entonces, miremos bien para que no nos dejemos engañar. Los niños hay que bautizarlos, quieran o no quieran. Es una ley de Dios y es una orden de Dios. Entonces, sí, por medio de un solo espíritu, a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿Qué se nos dio a beber? De ese mismo espíritu.
lo que es el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos dio el Espíritu Santo. En el bautismo se nos dio el Espíritu Santo, y como se nos dio el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. En ese sentido, aunque yo tengo, en cierta manera, tuve una discusión con mi comunidad sobre la cuestión de que todos somos hijos de Dios. Entonces yo digo, no todos somos hijos de Dios. Porque el mismo Jesucristo dice, todo aquel que hace mi voluntad es hijo mío. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es hijo de Dios. Pero el que no hace la voluntad de mi Padre no es hijo de Dios. Porque hace la voluntad del demonio, entonces es hijo del demonio. Y en la misma Escritura lo explican. Más adelante, cuando esté en los Evangelios, voy a explicarles esa parte. Porque, de cierta manera, aunque somos todos bautizados, también transgredimos la ley. Nos pasamos la ley, la pisoteamos. Y cuando pisoteamos la ley, ¿en qué nos convertimos? En hijos del diablo. Podemos ser hijos de Dios, pero cuando pisoteamos esa ley, cuando la transgredimos, ¿a quiénes vamos a pertenecer? Al diablo. Así. Pero muchas personas no entienden eso. Entonces, para que tú no seas hijo del diablo, tienes que hacer conforme Dios te dice, las normas de Dios. Así de simple. Entonces, un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si dijese, la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera una sola parte, no habría cuerpo. Pero lo cierto es que las partes son muchas, aunque el cuerpo solo es uno. La iglesia solo es una. La iglesia no está dividida en partes. Y si la iglesia se divide, dejaría de ser la iglesia de Cristo. Porque todo tiene que ser un solo cuerpo, uno solo. No puede haber división de ninguna clase, porque el brazo no puede decirle al cuerpo, es que yo me saco de aquí y me voy solo. O el pie no puede decirle a la pierna, yo me quito de aquí y me voy a caminar solo. No. Porque es que es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Y por lo tanto la iglesia debe permanecer unida toda la vida, hasta la venida de Cristo y después de la venida de Cristo, porque Él viene a enderezar las cosas. Entonces yo no entiendo cómo algunos quieren dividir la iglesia o quieren cambiar la estructura de la iglesia. Ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos, nadie puede cambiar la estructura de la iglesia. Nadie. Y el que la cambie ya no es de Dios, ya le pertenece al diablo, porque el diablo es el que quiere dividir la iglesia, el diablo es el que quiere destruir la iglesia. Y si esa persona que llega es un papa, o sea, quien sea, y ya quiere cambiar la estructura de la iglesia, ¿quién lo está haciendo? El diablo, porque el diablo es el que quiere destruirla. Entonces, por esa razón, no se puede cambiar la estructura de la iglesia. La iglesia tiene que continuar tal y como Cristo la dejó. Así tiene que continuar hasta que Él venga. Cuando Él venga, si Él quiere cambiar la estructura de su iglesia, lo puede hacer Él. Pero nosotros no podemos hacerlo. ¿Dónde está el poder que tenemos nosotros para cambiar la estructura de la iglesia? El Papa tiene un poder que Dios le dejó, porque lo dejó como mayordomo de ella, pero no puede cambiarla. Por nada del mundo puede hacerlo. Entonces tiene que estar toda unida. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí, cuando dice un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser el cuerpo. Entonces, pero no se puede separar. ¿Cómo puedo yo separar mi mano del brazo? No se puede. Tendría que mochármela y me quedaría sin mano, porque ¿cómo haría después? Entonces eso es eso. No puede ser dividida.
Pero aún así no dejaría de ser la iglesia. Por ejemplo, el Papa está allí. El Papa en un momento dado puede salir, pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Un sacerdote mañana puede renunciar al sacerdote, pero la iglesia sigue siendo la iglesia. O sea, que ella no puede ser dividida. No que porque si salió alguno ya la iglesia quedó, no. Nada de eso. La iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo. De todas maneras, esto da para interpretarlo de la forma que usted quiera. De la forma que usted quiera. Pero aquí Pablo está hablando de la estructura de la iglesia. Está hablando del amor de la iglesia. Que la iglesia, por más que quiera, jamás se puede dividir y jamás puede separarse. Jamás. Por eso digo, el Papa mañana puede renunciar. Pero la iglesia sigue siendo su vida normal. Nombran otro Papa y la iglesia sigue. Mañana un obispo puede renunciar a ser obispo. Y nadie puede decir nada. Pero la iglesia sigue siendo su iglesia. Sigue siendo esa iglesia. Entonces, pero muchos que quieren reestructurar la iglesia y eso no lo van a poder nunca. Nunca. Porque quien puede reestructurar su iglesia es el que la fundó. Cristo. El resto nadie. Continúo. Entonces, si haciendo todas estas cosas que dice Pablo aquí en el capítulo 14, en el versículo 14 hasta el 19, dice, aunque el cuerpo solo es uno. Y eso es así. El cuerpo es uno solo. El cuerpo tiene todos, los brazos, las manos, tiene los ojos, tiene aquí la cabeza, tiene la nariz, tiene los oídos, tiene los brazos, tiene toda esta parte aquí del cuerpo, lo que ya es la cavidad donde están todos los organismos internos y las piernas y los pies. Pero el cuerpo es el cuerpo. Claro que puede haber un problema en tu cuerpo. Puede que te caigas y te reviente la pierna y te la tengas que mochar. Pero sin embargo sigue siendo el cuerpo. Sin embargo sigue siendo el cuerpo. Lo que quiere decir Pablo con todo esto es que la iglesia jamás puede ser desmembranada. Que no puede quitarse, es decir, no pueden destruirla de ninguna manera. Que sigue siendo la iglesia de Cristo. Y por lo tanto será la iglesia de Cristo hasta el último día de nuestras vidas. O hasta que Él venga. Dice entonces en el versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Y cómo? Por ejemplo, usted vio algo en el suelo. Usted lo vio. ¿Y a dónde va la orden? Aquí el cerebro. ¿Y quién le da la orden a la mano para que recoja lo que está en el suelo? El cerebro. Entonces mire que necesitamos la vista y necesitamos la mano para recoger lo que está allá. Bueno, ni la cabeza puede decir a los pies, no necesito. ¿Y cómo? Porque la cabeza la sostiene el cuerpo y los pies. Usted no puede. Es como decirle al Papa que nosotros no necesitamos a usted. Sí lo necesitamos. Porque Él es la cabeza invisible de la iglesia. Ahora, al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las que más se necesitan. Y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que más vestimos, con más cuidado. Y las que consideramos menos presentables son las que tratamos con mayor recato, del cual no tienen necesidad las más presentables. Y es que Dios dispuso el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban mayor honor. Entonces, quiere decir Pablo que la iglesia debe ser toda completa, que por nada del mundo puede ser separada, puede ser dividida o puede ser tomada como algo que no tiene sentido. La iglesia es una sola y seguirá siendo una sola eternamente, toda la vida. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado con eso, para que no
nos dejemos engañar. La iglesia es la iglesia de Cristo, fundada en el año 33 por Él. Entonces la iglesia no se puede desmembrar, no se puede disolver de ninguna manera. Por eso, la iglesia no puede decir, o sea, nosotros acá no podemos decir que no necesitamos al Papa. ¿Cómo no lo vamos a necesitar? Si el Papa es la cabeza visible de Cristo. O no podemos decir, no necesitamos los obispos. ¿Por qué no los vamos a necesitar? Si ellos son los que anteceden al Papa. Y de ellos vienen los sacerdotes. ¿Cómo vamos a decir que no necesitamos los sacerdotes? Si con ellos vamos, nos confesamos y allí pagamos nuestras culpas, ellos cargan con nuestras responsabilidades. Entonces, ahí está, la iglesia es una sola y seguirá siendo una sola. Y aquel que se salga, pues se salió y punto, pero por eso la iglesia no dejó de ser la iglesia. Si hoy se salen 10 o 20 personas y van a formar su propia iglesia por allá, por otro lado, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y ya no pierden lo que se fueron. De manera que aquí lo que se trata es de que la iglesia esté unida. Y ese es el trabajo que se debe hacer desde el Papa para abajo. Es la unión de la iglesia. Para que nadie así... hay una cosa también que yo, pues no quiero ser muy tirano con nuestros sacerdotes, porque además son santos, tenemos que tenerlos como santos. Pero le falta a ellos mucho más entrega a la iglesia, le falta más entrega a la feligresía. A un sacerdote no se le cuesta nada pedirle a la gente, cuando vaya a la misa, que se queden un rato más para explicarle ciertas cosas de la iglesia. Porque es que muchas personas se van de la iglesia porque no entienden la iglesia, no entienden lo que está allí, no entienden los sacramentos, porque ya hoy en día en la casa ya no se enseña eso. En la casa ya nadie enseña qué son los sacramentos de la iglesia. Nadie. ¿Qué le toca a los sacerdotes? Enseñarlos. En la escuela que nos enseñaban los sacramentos de la iglesia tampoco los enseñan. A nosotros nos enseñaban eso. Pero ya hoy en día no se enseña eso, porque hoy en día el odio que tienen contra la iglesia católica es que desaparezca. Entonces dejaron de enseñar los sacramentos de la iglesia en las escuelas para enseñar las estupideces de las demás religiones. Entonces, eso le toca a los sacerdotes. Mire, yo estoy en una comunidad cristiana y todavía hasta el momento yo no he visto que nos hayan enseñado esas cosas. Y es que deben enseñárnoslas para conocer bien nuestra iglesia. Porque como digo, ¿por qué muchos se van de la iglesia? Viene un pastor con una lengua bien suave y los convence con 2 o 3 versículos de la Biblia. Pero si conocieran la estructura de la iglesia como es, si conocieran todos los sacramentos de la iglesia, no se irían. Porque tendrían la forma de discutir con ese pastor. Y bueno, díganme una cosa, ¿qué sacramento tienen ustedes allá? Muéstrenme. ¿Tienen algún sacramento de que yo pueda estar seguro de que aquella iglesia sea la de Cristo? Porque si no tienen ningún sacramento, entonces no es la iglesia de Cristo. Allí es donde tenemos que nosotros también que marcar la pauta. Nosotros como feligreses también exigirle a los sacerdotes. Mire, aquí nos está enseñando esto y esto. Enséñenlo. Porque los sacerdotes están para eso, no simplemente para estar allá, pararse detrás ¿cómo se llama? Del altar sagrado de nuestro Señor Jesucristo, a oficiar la misa, sino también para enseñar. Ellos son como profesores para nosotros. De ser santos, también son profesores, para enseñarnos todo lo que tiene que ver con la iglesia, y eso no lo están haciendo. Entonces, por esa razón, muchos nos dejamos llevar. Ahora dice,
Y para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe de las otras, y si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Miren por dónde va Pablo. Lo que yo estoy diciendo, si los sacerdotes, comenzando desde los mismos obispos, incluso desde el mismo Papa, se preocuparan mucho más por los hijos de Dios, por los católicos, no desertaría nadie de la iglesia. No desertaría. Porque es que las personas desertan no es por lo que ven, es porque lo que no entienden. Si usted le pregunta a un católico qué significa la hostia, él le va a responder que no sabe. ¿Qué significa cuando el sacerdote levanta la hostia y el cáliz? No sabe. No sabe que allí baja el Espíritu Santo y convierte esa hostia en el pan sagrado y en la sangre de Cristo. Se convierte. No sabe que cuando el sacerdote levanta el pan y el cáliz, el Espíritu Santo en ese momento llega, cuando él hace la consagración. Y allí se convierte esa hostia, ese pequeño pedacito de pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es comprobado que es así. Está comprobado que es así. Entonces, si usted no entiende eso, usted ve eso como algo insignificante. Entonces, el sacerdote debe enseñar, debe explicar por qué pasa allí en ese momento. ¿Qué pasa allí? Eso debe explicar el sacerdote, pero no lo explica. Entonces, muchos van a la misa ignorantes de las cosas, ignorantes de todo aquello. Entonces tenemos que tener, nosotros como feligreses tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo pueda que no me salga a la iglesia, porque yo conozco muchas cosas de la iglesia, pero otros no la conocen y otros la ven simplemente como un juego. Yo voy porque la necesidad de ir ya no más, pero no van porque sienten el corazón de ir, porque es que nadie le ha enseñado para que le cojan amor a la iglesia, para que le cojan amor a Dios. Pero cuando usted lo llaman y le dicen, bueno, mire, la iglesia es esto y esto, vamos a enseñarle la estructura de la iglesia. ¿De qué se compone la iglesia? ¿Cómo se compone la iglesia? Sus sacramentos y todas esas cosas. Cuando la persona le enseñan todo eso, le va cogiendo amor a la iglesia. Y es difícil de que otro que venga de afuera lo saque de allí. Bueno, continúo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es una parte de él, con su propia función. Mire que para poder ir entendiendo las cosas hay que ir leyendo para encontrar el contexto de todo esto. ¿Quiénes somos la iglesia de Cristo? Nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es una parte de él, con su propia función. Dios ha querido que en su iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y personas con poder para sanar enfermos o que ayudan o dirigen o hablan en lenguas. Entonces, Dios tiene en su iglesia todo eso, pero a cada quien le enseña cada cosa y le muestra cada cosa para que cada quien se empeñe en cada lugar, le ayude a Dios en cada lugar. A mí me enseñaron como maestro, yo soy maestro y yo enseño a las personas como maestro. A que el otro le enseñaron como médico, listo, enseña como médico. Que el otro es técnico en electrónica, le enseñaron, bueno, listo, ahí también le sirve a la iglesia. Y así sucesivamente. Y todos somos un solo cuerpo con Cristo, todos. Todos somos un solo cuerpo. Entonces, la cuestión está allí. La cuestión es que en nuestra iglesia desertan muchos. ¿Por qué desertan? Desertan por eso mismo. Por eso mismo desertan. ¿Por qué? Porque no conocen la iglesia. Cuando usted conoce la iglesia, usted no deserta de ella.
como decía un obispo en un libro que yo compré en mi iglesia católica, dice, mi iglesia tiene muchos pecados, dice la verdad, pero no por ello yo la voy a dejar, pero eso lo piensa él. Pero ahora, ¿será que un filigrés que nunca ha estudiado lo que es la iglesia, la estructura de la iglesia, va a decir lo mismo? No dice lo mismo. ¿Por qué? Porque no la conoce. Y como no la conoce, el que viene, aunque no la conozca tampoco, pero se aproveche del desconocimiento que tiene la persona de la iglesia y se lo lleva. Es así. Entonces, yo voy a volver a leer este pedazo aquí. ¿Para qué? Para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe de las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es una parte de él, con su propia función. Dios ha querido que en su iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros, y personas con poder para sanar enfermos, o que ayuden o dirigen o hablan en lenguas. Es decir, Jesucristo le dio a cada quien el don para hacer. A cada quien le dio su don. Entonces, esa iglesia y esa persona que Dios le dio ese don están dentro de la iglesia y forman un solo cuerpo con Cristo. Nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo. Es nuestra iglesia. Él habla de la iglesia de los corintios. Supongamos que hablara de nosotros acá. ¿Y los corintios de dónde viene la iglesia católica? Viene de allá. Pero desafortunadamente nuestra iglesia ha abandonado muchas cosas. Muchas. Y que debe retomarlas. Y una de esas cosas, a nosotros sí nos enseñaban en la escuela, me acuerdo que nos enseñaban los sacramentos de la iglesia católica. Nos enseñaban eso. Pero hoy en día, como digo, no lo enseñan. Entonces las personas desertan porque no la conocen. Porque cuando usted conoce algo que tiene a su lado, usted no va a dejar eso. Por ejemplo, usted conoce a su esposa y usted sabe que su esposa es una mujer noble, sincera, honesta, fiel a usted. Usted no la va a dejar. Nunca la va a dejar. ¿Cuándo la deja? Cuando ella deja de ser lo que es. Entonces usted en la iglesia, como en la iglesia, usted nunca le enseñaron qué es la iglesia, usted termina dejando la iglesia. Y luego dice que la iglesia es mala, pero no es la iglesia la mala. Son los que están allí encargados de ella. Los que no hacen lo correcto. Los que no cumplen la función que Jesucristo les dio. Y ahí está la función. Ahí está lo que dice Pablo. Pero nuestros sacerdotes esa función no la cumplen. Algunos. Pues me he dado cuenta que algunos salen, de uno de acá sale a visitar enfermos y todas esas cosas. Pero la mayoría de nuestros sacerdotes no cumplen eso. Más bien se quedan achonchados, durmiendo o haciendo otras cosas. Pero no son capaces de reunir o decir un día, bueno, vamos a hacer una catequesis. Vamos a hacer una catequesis de nuestra iglesia. Vamos a enseñarle a la gente lo que es nuestra iglesia, la estructura de nuestra iglesia, la filosofía de nuestra iglesia, quién fue quien la fundó, en qué año la fundó, cuántos papas han pasado desde entonces hasta hoy, cuántos obispos, cuántos sacerdotes, qué es lo que realmente enseña la iglesia, por qué el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso es importante saberlo. ¿Por qué? Pero nadie lo sabe. Yo he aprendido eso porque me he metido en internet. Por eso aprendí que ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a mí nunca en la iglesia me lo dijeron. Ningún sacerdote a mí me dijo eso. A nosotros sí nos enseñaban los sacramentos de la iglesia, pero nunca nos dijeron, es que ese pan y ese vino se convierten en la sangre, en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, falta mucho que enseñar de la iglesia para que la iglesia no se desmiembre.
para que la gente no se vaya, para que el feligrés no se vaya engañado por alguna secta de esas allá a perderse, porque no hemos sido capaces de entender lo que Cristo quiso y lo que Cristo quiere es que hagamos lo correcto, lo que Él dejó, y eso no se está haciendo. Continúo entonces aquí en el versículo 29 hasta el 31. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para sanar enfermos, tampoco hablan todos en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Vosotros debéis ambicionar los mejores dones. Supremacía del amor, yo voy a mostraros un camino mucho mejor. Entonces, en la verdad que no todos tenemos dones de esa clase. Podemos tener otra clase de dones, pero los dones de Dios, los que realmente son de Dios, no. A mí me gusta la electrónica. Estudié por correspondencia electrónica. Aprendí a medio reparar los televisores, los equipos de sonido, computadores y esas cosas. Pero porque me gusta. Pero por eso aprendí eso. Pero yo no sé la estructura de la iglesia. Yo no sabía por qué en el momento en que el Padre levantaba el pan y el cáliz, se convertía todo eso en el cuerpo y la sangre de Cristo. No sabía por qué. Y resulta que es que el Espíritu Santo baja allí en el momento que Él levanta el cáliz, levanta el pan, lo bendice, dice su consagración, las palabras, yo digo las palabras mágicas, y ahí baja el Espíritu Santo. Uno no lo ve, porque como uno está lleno de pecado, no lo ve. Y entra allí en ese pedacito de pan. Cuando Él levanta el cáliz, pasa lo mismo. También eso se convierte en la sangre de Cristo. Y muchos piensan que eso no es así, pero sí es así. Y comprobado científicamente que es así. Vean lo que pasó en Bogotá. Cuando el sacerdote levantó la custodia donde estaba la hostia, ella comenzó a palpitar, a hacer esto. Entonces, algunos pues de las sectas esas miserables que hay dirán que eso es demoníaco, como me dijo una conocida, que los sacerdotes eran el demonio. Ella es testigo de Jehová, porque le dije que iba a dejar a perder el hijo por andar en estupideces, que por qué no iba al sacerdote y se lo entregara a Dios a través del sacerdote, no que eran demonios. Bueno, como dice, cada loco con su tema. Pero yo traté de que ella entendiera de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, fundada por Cristo, que es la verdadera Iglesia de Cristo, donde se da la verdadera doctrina de Cristo. Es en la Iglesia Católica. Usted entra a las demás, a las denominaciones esas protestantes, y usted no ve nada de eso, nada. Yo he estado en 2 lugares de eso. Estuve en los testigos de Jehová. ¿Ahí qué hacen? Leen el Evangelio, medio lo explican, y luego cogen paquetico de galletas, parten por pedacitos y le dan a las personas. Eso es todo. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está el Espíritu Santo. Fui a otra, que fui también a reparar un aparato allá. Me tocó en medio de todas sus cuestiones que ellos hacen. La misma cosa. Cogen, leen el Evangelio y se ponen a hablar ahí cantidad de cosas, pero al final no hacen nada que sea realmente que se está sintiendo la doctrina de Cristo. No nada. Entonces, ahí están en un lugar equivocado. En cambio, en nuestra iglesia católica, allí se siente que está la presencia de Dios. Está allí la presencia de Dios. Porque se está haciendo lo que Cristo mandó a hacer. ¿Qué está haciendo? Pero eso lo quieren acabar.
No sé si lo acaben mañana o pasado mañana, no sé, y no sé qué vamos a hacer nosotros los católicos cuando ya vayamos a la misa y no tengamos que comer sino pan del que hacen allí en la tienda, o del que venden en la tienda, o del que hacen en las panaderías. ¿Será? Pero ahí no está la presencia de Cristo. No está en ese lugar. Entonces, allí hay que entender muchas cosas. Y nuestros sacerdotes, partiendo, mejor dicho, desde el mismo Papa, abajo, tienen que mirar esa parte. Tienen que mirar esa parte. Tienen que enseñar la estructura de la iglesia, porque ya no la están enseñando en las escuelas, en las escuelas, en los colegios, ya nada de eso está haciendo. Le toca a ellos hacerlo. Bueno, aquí voy a leerles algo acá que ya tiene que ver con, vamos a ver si puedo alargar un poquito esto aquí, porque como tengo ahí la música que yo grabé, entonces para que me dé espacio para yo poder seguirla colocando, porque como es cortica, de 10 minutos, entonces, y un video se le va a uno a veces hasta más de 1 hora. Bueno, voy a leerles aquí lo que son los dones, porque muchas veces podemos confundir los dones de Dios con los dones naturales, con los dones que, por ejemplo, el nacer entendiendo, por ejemplo, la electrónica, nacer con unas capacidades que muchas personas nacen con esas capacidades. Entonces es como muy diferente. Entonces, miren, la sabiduría como primero va más allá de la sabiduría humana, porque hay dos clases de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces yo les hablaba de la sabiduría humana. Tú puedes nacer con un don, pero eso viene de ti, es humano. Pero cuando es un don de Dios es muy diferente. Tiene la capacidad para hacer las cosas bien. Tiene la capacidad para ver, para analizar aquello, para darte cuenta de la maldad que hay en el otro. Tienes esa capacidad. Y no todos tenemos esa capacidad. Eso sí puedo decir yo que viene de Dios. Cuando tú tienes la capacidad de analizar a las personas que están allí y darte cuenta que alguien quiere hacer un daño. Y te das cuenta a quién se lo puede hacer y hace todo lo posible para que esa persona salga de allí. Tienes la capacidad de analizar. Pues sí, entonces, va más allá, la sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es decir, tienes ese conocimiento de ver las cosas antes que sucedan. Lo que yo decía ahora rato. Sí, tú llegas a un lugar, pero tú ves a una persona, nadie de los que están ahí se ha dado cuenta de nada, pero desde tú que llegas enseguida te diste cuenta que esa persona mira a la otra que está allá y la ve y la observa, y los demás están frescos allí viendo lo que es, pero no se están dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Pero ya tú, en el momento que llegaste, te diste cuenta. Resulta que esa persona puede ser hasta conocida tuya. Y enseguida haces lo posible por llegar donde está ella y sacarla del lugar. Eso es algo que nace instintivo en las personas. Es algo. Pero eso viene de Dios. O sea, Dios a través de ti está impidiendo que alguien le haga daño a esa persona que está allá. Bueno, conocimiento. Hablamos de conocimiento cuando aprendemos, cuando nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos meten en nuestra cabeza una cantidad de cosas. Tener conocimiento de cómo, por ejemplo, una nevera. Se fabrica una nevera, cómo se fabrica un circuito electrónico, cómo se fabrica un computador, por decir así, que es electrónica. Un computador, cómo se fabrica un televisor, cómo se hace toda esa parte que va en esa tarjeta, esos circuitos que van allí, que llevan transistores, que llevan condensadores, que llevan resistencias, que llevan transformadores, llevan el microchip.
llevan integrados pequeños fuera del microchip, que es la jungla que nosotros llamamos jungla acá, que es el microprocesador, el que procesa toda la señal del aparato cuando tú coges el control remoto y le das una orden a través del control y él prende. El microprocesador es el que recibe esa señal y quien da la orden al circuito encendido para que prenda el aparato. Bueno, ese es un conocimiento, pero el conocimiento de Dios es diferente. Cuando tú aprendes a conocer a Dios en todo lo que es Dios, es un conocimiento diferente al conocimiento de aprender a hacer cosas. De aprender a hacer cosas, ese conocimiento. Entonces, cuando tú conoces a Dios, comienzas tú a tener una visión diferente de lo que es la vida. Incluso de lo que tú haces, de lo que tú has venido haciendo durante toda tu vida. Te das cuenta que has cometido errores uno tras otro. Cuando comienzas a entender a Dios a través de ese conocimiento que Él mete en tu corazón. Entonces es muy diferente a hacer cosas, es muy diferente a construir una casa, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente a ser médico. El médico, ¿qué? Son como 6 semestres que estudia, 10 años más o menos. Pues sí, entonces estudia todos esos años para él meterse aquí, cómo es el cuerpo humano, es el conocimiento, pero muy diferente al conocimiento que Dios nos habla. El conocimiento de Dios, conocer a Dios, cómo es. Conocer a Dios es conocer a las personas, cómo son, cómo son ellas desde el fondo de su corazón, ¿sí? Y cómo uno puede actuar en los momentos difíciles de la vida. Entonces, ese es el conocimiento de Dios. Y nosotros, el conocimiento que nosotros manejamos acá, por ejemplo, yo que soy técnico en electrónica, es el conocer la electrónica, cómo funciona cada dispositivo que va en esa tarjeta electrónica. Los transistores, la resistencia, los condensadores, los microchips, el microprocesador y todas esas cosas. Es muy diferente al tener conocimiento de Dios. Es distinto. El conocimiento de Dios es conocer a Dios en todo lo que es Él. Y a través de ese conocimiento de Dios, conocer a las personas, para tratarlas bien, para saber cómo reaccionan y todas esas cosas, para uno no cometer el pecado de ofenderlas o algo así. Ahora, la fe. Confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Entonces, mírense. Nosotros decimos que tenemos fe, pero en el momento que más necesitamos la fe, flaqueamos. Entonces no tenemos fe. Cuando hay verdaderamente fe en el corazón de la persona no flaquea. La persona dice, no, Dios está allí, Dios está presente. Y como Dios está presente, ¿por qué me voy a mortificar? ¿Por qué voy a sentirme defraudado? No, porque Dios no defrauda a nadie. Dios no le queda mal a nadie. Dios te escucha y te ayuda en el problema. Entonces, por eso esa es la fe. La fe real es tener una verdadera confianza en Dios, en todo lo que como ser humano y persona somos. Dones de sanidad. Orar por personas enfermas, física o emocionalmente, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Hay personas que van a la casa del enfermo y tienen ese poder, tienen ese amor por dentro y comienzan a orar y a colocarle la mano a la persona en la frente o en el pecho. Y lo hacen. Y la persona se cura, pero por la fe. Esa fe que hay interna en el corazón de la persona hace que esa persona se sane. Las oraciones son fuertes para la sanación de la persona. Claro está que cuando Dios quiere a esa persona y se la quiere llevar, pues, y ahí no se puede hacer nada. Pero de que se sana la persona. Cuando Dios quiere que esa persona se sane y la quiere todavía acá por algo, la persona se sana.
pero con la fe tuya, con la fe que tú tienes, porque tú le invocas a Él y Él te escucha y hace el milagro. Poder milagroso, hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Pues hay algunas personas que tienen ese sentido, que tienen como esa forma de ver las cosas, de anunciarlas, y incluso hay personas que dicen, oiga, le dicen al otro, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. El otro se pregunta, ¿pero por qué? No, vámonos de aquí. No le puedo decir el por qué, pero vámonos. Y al ratico se forma lo que se forma, porque lo presienten y ayudan a alguien de allí. No a todas las personas, porque no todas las personas se ayudan, pero sí a la persona que ya, pues no sé qué pasará ahí en ese sentido. ¿Qué pasará? ¿Por qué se da esa circunstancia? ¿O por qué esa persona siempre en un lugar así, siempre hay una persona que se salva? Porque alguien la salvó. No entiendo allí las razones, pero bueno, son cuestiones de Dios. Pues sí, bueno, poderes milagrosos. Bueno, ahora vamos a seguir aquí con profecía. Esta es una cuestión de que, mire, ya en este tiempo, para que haya una profecía, no sé cómo será. Yo fui a un lugar, que me falta por confesar eso, donde supuestamente hacen dones de profecía. Allí me hablaron de mis hermanos, de que mis hermanos eran esto, que mis hermanos me hacían esto, que mis hermanos me hacían esto otro, que no sé qué más. Yo sí tenía problemas con mis hermanos, pero no, pues no como para que ellos me hicieran cosas a mí o desearan mal para mí. Pero bueno, entonces, dicen, comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o pasaje que aplica a una situación específica, con el fin de exhortar o animar. Yo, por ejemplo, me encuentro en un lugar y muchas veces me he dado cuenta de alguna razón, de alguien con algún problema. Una vez, pues yo no sé si esto aplica aquí, pero lo voy a decir. En ese tiempo pues hacía mucho chance, pero yo hoy en día muy poco hago chance, muy poquito. Y ese día me fui a hacer un chance. Venía una muchacha conocida, no sé si se puede aplicar aquí, pero es una forma de uno como darle un consejo a la persona para que no se sienta triste. Ella venía con la cabeza, venía cabizbaja y le pregunto, ¿qué le pasa? En el momento no me quería decir, hasta que la convencí. No, lo que pasa es que mi novio me dijo que me iba a dejar porque yo no le daba la pruebita. Y mi hija, no se ponga triste por eso, no lo haga, porque el que pierde es él, usted no pierde nada. Pero si usted hace lo que él quiere, él mañana se va y la deja, porque él lo que busca es eso. Él no busca vivir con usted, él quiere ser eso de usted. Así que no se sienta triste, levante la cabeza y váyase tranquila y olvídese de eso, porque el que está perdiendo es él, no, usted no está perdiendo nada. Después le pregunté cómo se sentía, me dijo, no, bien. Entonces se da cuenta, hay muchas veces que uno le sirve de puente a las personas que se encuentran tristes, que se encuentran amargadas por algo que les sucedió en la vida. Y uno, en ese momento, uno siente ese dolor de esa persona y uno comienza a aconsejarla y a decirle que no se sienta triste por eso, porque eso no tiene por qué traer tristeza. Yo no tengo por qué vivir triste porque la madre de mis hijos no quiere vivir conmigo, no. Yo tengo que sentirme contento y alegre porque Dios lo quiso así, o porque ella lo quiso así, y que supuestamente nadie es importante en la vida de uno. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada quien, pero las personas sí son importantes en la vida de uno. Pero si aquella persona no quiere serlo, pues uno tampoco la puede obligar.
Así que uno tiene que dejar que las cosas sean así y que pase lo que pase. Porque usted no puede amargarse la vida todo el tiempo porque fulanita lo dejó, porque fulanito lo dejó. No. El que se quiso ir, que se vaya. La que se quiso ir, que se vaya. El que se quiso quedar, que se quede. Y la que se quiso quedar, que se quede. Pero usted no tiene por qué sufrir por nadie. De ninguna manera. De ninguna manera tiene por qué sufrir. Entonces la cuestión es así. Es así. Cuando uno siente, cuando uno ve a una persona, la ve con esa cara compungida, como con ese dolor en la frente, en los ojos. Hay veces que uno se abstiene de no decirle nada a la persona porque uno no la conoce bien o porque nunca la ha visto. Pero uno sí debiera. Uno sí debiera entrar en ese momento, en esa persona para que no vaya a cometer un error grave mañana. Y uno debiera de hacer las cosas. Porque si esa persona en el momento se le presenta a uno es porque uno, Dios lo puso allí, fue para eso. Para salvarle la vida a esa persona, porque una persona en ese sentido puede hasta quitarse la vida. Y para eso está uno allí, para evitar eso. Bueno. Ahora, discernir espíritus. Habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. En esas cosas es como uno, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo les digo yo en esa parte? ¿Cómo les digo yo? Discernir. Discernir es ver, entender algo que está sucediendo y uno poderlo aplicar en el momento para evitar conflictos, para evitar cosas. Entonces, eso sería eso. Discernir es estudiar, es analizar, es buscar la forma de entender aquello para qué, para uno llegar a la persona o personas que están allí y explicarle lo que está sucediendo en el momento para que a ella no le suceda. Hablar en diversas lenguas. Capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, para comunicar el mensaje del Evangelio. También hay el don de lenguas angélicas, palabras que entienden solo Dios, solo para edificación personal y para tener comunión especial con Él. Bueno, vean. La cuestión es que todos tenemos algo. Dios nos ha dado algo a todos, en cierta manera. A otros más desarrollados, a otros menos desarrollados. Dios quiere que su iglesia siga su rumbo en su amor, que no se pierda nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos en general. Por eso dejó a algunas personas, las preparó para ello, para que ellas cumplan ese papel de salvar a su pueblo, de salvar a su iglesia. Interpretar lenguas. Poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puedan comprender los que están presentes. Pues yo entiendo que las lenguas son, por ejemplo, como el inglés, el español, el árabe y todas esas lenguas de allá. Hay personas que entienden mucho. Yo medio entiendo un poquitico de inglés, ciertas palabras. Ciertas palabritas por ahí, pero porque no me he dedicado completamente a ello. Me he alejado mucho de eso, pero es necesario uno aprender muchas cosas que le sirven a uno para mañana ayudar a alguien que lo necesita. Porque, por ejemplo, usted llega a un lugar y en ese lugar no habla en español. ¿Cómo haría usted? Se muere de hambre allí porque, como dice usted, para que le vendan una comida, para que le vendan esto y lo otro. Entonces le toca aprender. Hay muchas cosas que uno le toca aprender para uno poder sobrevivir. Dios nos dejó todo. Nos dotó de todo. Nos dotó Dios.
desafortunadamente nosotros no hemos aprendido a tomar esas cosas como son, a utilizarlas como son. Algunos las han utilizado para hacer el mal, en vez de hacer el bien con ellas. Y lo que no hemos aprendido, pues nos quedamos allí, esperando a ver quién nos enseña. Pero Dios nos dio todo, de todo. Nos dejó todo para que nosotros vivamos bien. Pero nuestra estupidez, nuestro orgullo, nuestra prepotencia y soberbia no nos deja hacerlo. Bueno, yo hoy, ¿qué les puedo decir más de todo esto? Yo quiero, cuando ya se termine todos estos 16 videos, de estos 16 capítulos de la carta de la primera carta de Pablo a los Corintios, haré un recuento de todo esto. Prepararé un video especialmente para eso, me prepararé en buscar respuestas una cosa y la otra para darles una explicación más exhaustiva de todo esto. Porque miren, hay cosas que muchos piensan que son así como las dicen. Yo aquí tengo que estar moviendo donde tengo grabado esa canción. Es un piano virtual. Allí grabo eso, pero apenas son 10 minutos. Y un video mira, ya lleva 1 hora y 16 minutos. Tendría que grabar más o menos por ahí 1 hora y 20 minutos, más o menos, que es lo que me puedo gastar en esto. Bueno, diciendo todo este acontecimiento de todo lo que está viviendo la iglesia de Corinto, donde Pablo los combina a hacer las cosas correctas, donde unos fueron una cosa, otros fueron la otra, y que ya perteneciendo a Cristo no tenían por qué continuar con las cosas. Porque es que mire, uno va a la iglesia, uno va y se confiesa. Cuando usted se confiesa, usted hace ¿cómo le digo? Usted se compromete a no seguir pecando. Y a usted lo ponen a hacer se me olvida el nombre de todo esto. Es como una penitencia. Usted lo manda a hacer esa penitencia. Puede ser hacer 2, 3, 4, 5, 6 o 7 Padre Nuestros, un Ave María. Va a la iglesia arrollado en el Santísimo y usted lo hace. Pero ahí tiene que comprometerse usted a no seguir haciendo lo mismo que hizo. Porque ya usted lo hace con conocimiento propio. Y ahí es mayor pecado. Entonces, esas son las cosas que uno debe de ir entendiendo para no equivocarse. Pero hay algunos que dicen, no, es que yo si caigo 7 veces Dios me perdona. No sé si será así. Y como algunos de nuestros sacerdotes dicen que Dios es amor, que Dios es, mejor dicho, Dios es la virtud más grande que hay. Solo a un sacerdote por las redes sociales, en YouTube, le escuché yo hablando sobre eso, de que Dios no se le puede tener simplemente como un Dios de amor, que Dios hay que tenerlo como un Dios, como Dios, no como un Dios débil, porque estamos poniendo un Dios débil, no un Dios que tiene un poder. Ahí es donde yo debato esto. Estamos colocando a un Dios débil, no un Dios de poder, un Dios que nos dio la vida, un Dios que nos dio el ser, un Dios que nos puso a vivir y el cual tenemos que obedecer, cueste lo que cueste. Hay que obedecerle, cueste lo que cueste. Pero no lo hacemos. Hacemos lo que Satanás quiere, pero no lo que Dios quiere. Por eso que dice, todos pecaron. Yo creo que más adelante en el capítulo 13 de mañana, si Dios me lo permite hacerlo, allí está. Todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos perdieron la gracia de Dios. Entonces, nos bautizamos. Sin embargo, pecamos.
Y cuando pecamos, ¿qué perdemos? La gracia de Dios. Y dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, por esa razón es que yo digo que no todos somos hijos de Dios. Porque cuando usted comete un error, comete un pecado, usted mató a una persona, usted violó, usted cogió un niño, hizo con él lo que le dio la gana, usted cogió a su esposa, hizo con ella lo que le dio la gana, a sus hijos, usted en el trabajo atacó a sus amigos, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo, usted está cometiendo un pecado y en ese momento usted no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios no reaccionan de esa manera. Y cuando usted no es hijo de Dios, reacciona de la manera equivocada. Usted es hijo del diablo, porque el diablo es el que le está metiendo esa idea en la cabeza de que usted tiene que atacar a las personas, de que usted tiene que hacer eso. Entonces, no somos hijos de Dios todos. Algunos somos hijos de Dios, algunos, pero no todos. Así que en eso hay que tener mucho cuidado, no colocar a Dios como un Dios débil. Dios no es débil. Dios hace justicia en el momento preciso, pero va a justiciar en el momento preciso. Dios va a castigar al que debe la deuda y va a darle al que tiene la deuda, al que debe la deuda. Dos cosas. Hay dos deudas. La deuda del bien y la deuda del mal. La deuda del bien Dios te la va a pagar. Y la deuda del mal Dios te la va a pagar también. Si tú hiciste el bien en la tierra, el día que llegas allá no vas a tener ningún problema, porque tú hiciste el bien. ¿Y Dios para dónde te va a mandar? Para el lugar que te corresponde. Allí te pagas esa deuda. Allá está la riqueza que tú generaste desde aquí en la tierra. Pero si tú haces el mal, viene tu deuda, esa deuda que tú tienes, y esa deuda tiene una cancelación. Vamos a ver cómo les explico. Yo tengo una deuda, por ejemplo, puede ser monetaria, y a mí me toca pagar esa deuda, porque si yo no la pago, a mí me justician por esa deuda. Así es lo mismo. Si usted acá en tierra ayudó a mucha gente, le sirvió a mucha gente, fue a los hospitales, ayudó a gente que no tiene para comprar droga, ayudó a gente que allá leyó el evangelio, hizo cosas muy bonitas. Cuando usted se muere, hay una deuda del bien que usted hizo. Dios se la cancela. Pero si usted hizo una deuda mala, es decir, usted hizo cosas malísimas en la vida, usted tiene una deuda. Y esa deuda también tiene una cuenta de cobro. Así que el día que usted se muera, Dios allá se la cobra. Así de sencillo. Esas son las deudas. Y todas dos tienen una cuenta de cobro. Todas dos. Si yo hice el mal, tengo una cuenta que pagar. Si yo hice el bien, tengo una cuenta que cobrar. Así de sencillo. Dos cuentas en la vida. La cuenta mala y la cuenta buena. Así. Hay que guiarse por la cuenta buena. Hacer todo lo posible por hacer el bien a todas personas, al menos a aquellos que lo necesitan, para tú generar esa cuenta allá en el cielo. Allá hay una deuda. Y el día que te mueras, Dios te va a llamar, el día del juicio final, Dios te llama. José, hazme el favor, preséntate aquí. Tú tienes aquí una deuda que hay que pagarte. Tú hiciste esto y esto y esto, todo esto lo hiciste tú para el bien de las personas. Dios tiene esa cuenta contigo y Dios te va a pagar esa cuenta. Te vas a ir para allá, para ese lado. Te mandas para ese lado, el lado bueno, el lado que donde vas a vivir feliz. Y ahí te cancela la cuenta, la deuda que tú tienes, la deuda del bien. Y el otro le cancela la deuda del mal. Es así. Pero no nos engañemos. No nos engañemos que Dios es un Dios de amor, que es que Dios me abraza, me quiere, me ama, y yo,
hago lo que sea, pero yo sé que Él no me va a castigar, que Él me va a perdonar todo lo que yo haga. Yo no sé. Yo lo dejo a criterio de ustedes a ver si es así o no es así. Busquen la Sagrada Escritura. Busquen allí. A ver si Dios en realidad va a cobrar o no va a cobrar las deudas buenas y las deudas malas. Voy a dejar que se termine allí. Me va a tocar hacer eso porque YouTube me pone problemas con esas canciones de piano, que algunas saben que eso tiene derecho de autor y que algunos son muy celosos con sus cosas. Y eso es la verdad, porque yo también sería celoso con mis cosas. Algunos no molestan, algunos dejan que uno tome una música esa que es clásica y que a mí me gusta mucho para hacer los videos. Pero otros no, otros se molestan. Por ahí está un video donde hay una canción de esa que pusieron ahí más o menos, pero el mismo YouTube dice que no hay problema por eso. No hay problema por eso y que mi video puede seguir en el aire. Entonces yo voy a proponerme hacer esto para ponerle la música a mis videos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dios todo por eso los bendiga y los cuide. Y por favor, colóquenle, pónganle me gusta, suscríbanse y escriban, que no nada cuesta escribir. Usted escriba lo que siente, lo que es bueno y lo que es malo y listo, pero sin insultos, porque yo no estoy ahí para insultar a nadie ni tampoco para que me insulten a mí. Estoy para enseñar a las personas cómo debes de ser para seguir a Cristo. En las cartas de Pablo está todo eso y en los Hechos de los Apóstoles. También voy a tomar los Hechos de los Apóstoles y voy a hacer videos sobre ellos. Son los dos libros, las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles, que te llevan realmente a conocer a Cristo. Eso te lleva a conocer a Cristo. Los evangelios son importantes porque son la vida de Cristo. Pero allí en esos dos libros, en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, ahí está mucho más explicado. Dios te habla así, Dios te habla de lo que tú debes hacer, lo que no debes hacer. Pero eso te explica el por qué no lo puedes hacer. Aquellas cosas que son malas que no debes hacerlas. Ahí te explican lo que Dios quiere que tú hagas y lo que Dios quiere que tú no hagas. Así que te dejo, esto es todo por hoy. Dios Todopoderoso te bendiga y te cuide. A todos aquellos que ven mis videos, los cuide, los proteja, los llene de vida, los llene de salud. Les bendiga a sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.